Buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gente Ve Opiniones. Hoy es jueves y vamos a abordar uno de esos temas que son fundamentales en la vida de los salvadoreños y salvadoreñas. Vamos a hablar del derecho humano al agua y a la alimentación. Es por eso que esta noche me acompañan tres grandes amigos que saben mucho de esto. Karen Ramírez, de la Alianza Ambiental. Buenas noches, Karen. Muy buenas noches a todas y a todos, y un placer estar para acá compartiendo con ustedes esta información que es de país. Abel Lara, presidente de la Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria, Confras. Muy buenas noches, qué bueno nuevamente saludar desde este espacio al pueblo salvadoreño y comentar de algo muy necesario. Y por supuesto, Carlos Flores, del Foro del Agua. Muchas gracias por la invitación y estamos en toda la disponibilidad de compartir con los televidentes sobre estos temas tan esenciales para la vida. Definitivamente que es un tema, como lo dice Carlos, esencial, vital. Somos agua, somos de lo que nos alimentamos, eso somos. Así es que estos dos temas son de suma importancia. Póngale atención, porque es importante tenerlos muy en cuenta a la hora de tomar las grandes decisiones de nuestro país. Veamos la siguiente nota que nos ha preparado el equipo de prensa para poner en contexto este tema y tomarlo como punto de partida para la conversación de esta noche. Con una masiva marcha, diferentes organizaciones sociales que luchan por el derecho humano al agua y a la alimentación exigieron una vez más a los diputados de partidos de derecha ratificar el artículo 69 de la Constitución de la República. Ratifiquemos el derecho al agua y a la alimentación. Ahora, ¿qué muestra esto? Que hay una cantidad de diputados y diputadas, que aquí les muestro algunos de ellos, ¿verdad? Los más reconocidos, que les interesa más beneficiar a las grandes corporaciones transnacionales que a la población de El Salvador. Este día, que es la última reunión o plenaria que tiene la Asamblea Legislativa para irse entonces ahora a las elecciones del 1 de marzo, creemos estratégico que debemos de exigir que sean responsables. El agua lo ven como un gran negocio y por eso no se quiere ver como un derecho. Al igual, la alimentación es un gran negocio, la especulación, el descontrol de precios. Los demandantes partieron del Parque Cuscatlán en esta capital y llegaron hasta la Asamblea Legislativa para entregar una pieza de correspondencia y recordarle a los diputados que se deben a quien los elige y no a intereses empresariales. La iniciativa fue apoyada por el FMLN. Ahora está en manos de todas y todos ustedes identificar a esos diputados y diputadas que no han querido dar sus votos por ratificar este derecho humano al agua y a la alimentación. La visión de Arena en ese sentido es privatizar el agua. Esa es la razón, y lo que pasa es que no lo dicen. Ellos en los corrillos, en los pasillos, ese es el planteamiento que tienen. A la hora de la discusión en la Comisión de Legislación, argumentan otras cosas que a veces parecen también un tanto ridículas. Los diputados tienen hasta el 30 de abril próximo para ratificar ese derecho fundamental sobre el acceso al agua y a la alimentación de calidad. De lo contrario, tendrían que pasar 2 legislaturas más para colocar el tema en la agenda. Bueno, ahí tenemos este reporte de la actividad que realizaron justamente varias organizaciones que están poniendo el dedo en la llaga, poniendo el punto sobre la I, sobre lo que está pasando en la Asamblea Legislativa, y creo que es momento de que los salvadoreños y salvadoreñas reflexionemos sobre este tema de manera seria, ¿no les parece? Amigos, comencemos contigo, Karen. ¿Qué es lo que está sucediendo realmente en la Asamblea Legislativa con estos dos temas? Bueno, una de las cosas importantes es que a propuesta de la sociedad civil se plantea desde el 2008 una reforma constitucional por el derecho humano al agua y a la alimentación. Lamentablemente esta reforma, ¿verdad?, no ha podido ser concretada porque hemos enfrentado un boicot de un grupo de partidos políticos, los cuales no han permitido que esto avance. A pesar de que en determinado momento, justo en la campaña anterior de la legislación
que está en este periodo vigente, todos los partidos políticos por unanimidad se comprometieron a otorgar sus votos en la próxima legislatura. Y como se veía ahí en el corto de prensa, hay muchos partidos políticos que lo que han hecho es dar argumentos que para nosotros no son de peso ni técnico ni político, sino que simplemente es negar a la población salvadoreña esta herramienta jurídica dentro de la Constitución política que le da un rango, digamos, elevado del derecho humano al agua y a la alimentación. Sabemos que esto se ha venido tornando, digamos, la discusión bastante complicada en la Comisión de Puntos Constitucionales, pero que cuando se ha llevado al Pleno ha habido, digamos, bastantes incoherencias por parte de diferentes partidos políticos. En este caso, el 30 de octubre fue la última, digamos, bochorno que le dan al pueblo salvadoreño estos partidos, donde se hace una presencia masiva de las comunidades para ver y controlar a los diputados que estaban en la plenaria para la aprobación de esta ratificación, y lastimosamente los partidos, digamos, Arena, PCN, el Partido Demócrata Cristiano no dio sus votos, y en el caso del CN se retira de la plenaria. Entonces es vergonzoso que este tipo de cosas... ¿Ese día estuvo en la agenda? Sí, estuvo en la agenda, el 30 de octubre estuvo en la agenda. Habían ya salido un dictamen favorable con los votos, digamos, y las firmas del partido CN, y lastimosamente estos se retiran y no están en la plenaria, y el partido Arena y estos otros dos partidos no participan, digamos, de la votación, ¿verdad? Entonces no se logra tener los votos necesarios para la ratificación, que son 56, y bueno, nuevamente se hace el esfuerzo como sociedad civil de estar con el dedo en el renglón para poder lograr esta ratificación. Y el último, digamos, suceso es este día martes, ¿verdad? En la última plenaria, que todos nos hicimos presentes a la Asamblea Legislativa con una muestra representativa de diferentes zonas del país, y lastimosamente no se cuenta, digamos, con los votos de ninguno de los partidos políticos, digamos, de derecha para hacer la modificación de la agenda. Es nada más el grupo del FMLN el que da, digamos, iniciativa a esta pieza de correspondencia, y lastimosamente nuevamente se ve frustrada, digamos, la ilusión para muchos salvadoreños y salvadoreñas de tener, digamos, este derecho consignado en la Constitución de nuestro país. Ahora, Carlos, de seguir la situación en este punto muerto, en neutro, como podríamos decirlo, ¿qué sucedería? Bueno, lo que tenemos ahorita es que a esta legislatura le quedan 2 meses exactamente. Si en estos 2 meses la tendencia sigue como hasta ahora, lo que va a ocurrir es que el actual proceso de formación de ley para la reforma constitucional estaría llegando al final. Entonces, necesitaríamos iniciar un nuevo proceso de formación de ley que tendría que ver con buscar la aprobación en la legislatura entrante de la reforma constitucional, y nuevamente comenzar el proceso para su ratificación en la legislatura 2018-2021. Esto significa que el proceso dilataría nuevamente más o menos 6 años, por lo menos. Es decir, la ley establece entonces que tienen que ser 2 legislaturas continuas. Exactamente, exactamente. Eso es lo que establece la Constitución, para que ingresen nuevos elementos al texto constitucional. Es grave entonces que no se ratifique. Estamos en una situación en la que los partidos de derecha están jugando con el derecho al agua y la alimentación de los salvadoreños y salvadoreñas. Ahora, Abel, llama la atención lo que decía un diputado en el reportaje, y es que él dice que en los pasillos de la Asamblea los partidos de derecha son más abiertos y hablan abiertamente de que el objetivo de ellos es la privatización. Y que sin embargo, ya cuando se entran las discusiones, se dicen un montón de argumentos que son los que solemos escuchar cuando algún medio le presta atención a este tema, porque hay que decirlo también que los medios de comunicación también tienen un papel que ya lo vamos a analizar. Pero llama mucho la atención eso, es decir, ¿cuál es la intención que ustedes creen que existe
detrás de los partidos de derecha al no querer ratificar este artículo? Sí, bueno, nosotros como parte de las organizaciones sociales, ¿no?, que venimos trabajando ese tema, me parece de que no lo podemos ver, digamos, en la coyuntura actual, sino este es un proceso que hemos venido siguiendo a partir de los años 90, ¿no? Es decir, que en los años 90, como todo el pueblo salvadoreño recordará, fue, digamos, el inicio de todo un paquete neoliberal que nos metieron como país, ¿no? Y allí, entonces, específicamente se construyó todo un modelo, digamos, de desarrollo del país que permitiera, entonces, entre todas las cosas, privatizar los servicios públicos de este pueblo salvadoreño. Y con eso, entonces, hay que recordar de que quedó fuera de ese paquete lo que es el agua y la salud, ¿no? Y con ello también la educación. Por eso mismo, entonces, ahora podemos decir nosotros que aquí, entonces, hay dos propuestas de desarrollo o dos modelos específicamente. Y eso es lo que está pasando. Cuando entonces los diputados y diputadas de derecha ahora se oponen a este derecho fundamental que tenemos los salvadoreños, como es a la alimentación y al agua, está quedando claro que entonces allí prevalecen los intereses corporativos, los intereses entonces mercantiles. Por lo tanto, cuando ahora nosotros como sociedad civil tenemos entonces otra propuesta, que es entonces ese derecho que nos corresponde y que lo reclamamos y que exigimos que sea entonces aprobado y reconocido por la Constitución, entonces allí no encontramos eco en los partidos de derecha. Aunque ellos digan que se nos acompaña y que allí está, o que hacen esto, que hacen lo otro, pero a la hora de las horas no dan los votos, entonces queda claro que ellos están defendiendo los intereses corporativos. Y de esa manera, entonces se está buscando nuevamente entonces que ellos tener entonces más correlación de fuerza en la Asamblea Legislativa para poder privatizar el agua, para poder privatizar entonces la salud, por poder privatizar entonces todos los instrumentos que yo diría o elementos claros de la alimentación que tenemos. Entonces con todo eso quiere decir que la mayoría de la población, que son los de escasos recursos, los trabajadores y trabajadoras que tenemos este derecho fundamental, se nos está entonces negando ese derecho. Por lo tanto, creemos que nosotros, como sociedad civil organizada, debemos de continuar de manera conjunta demandando hasta que esta Asamblea Legislativa en estos 2 meses que le quedan pueda ser entonces aprobado o ratificado este artículo 69. Y por eso mismo, ahora nosotros no solamente estamos exigiendo, sino que también hemos estado proponiendo. Por eso mismo hemos propuesto una ley del agua, hemos propuesto una ley de soberanía alimentaria que sea entonces ahora, digamos, discutida en pleno, ¿no? Y que hasta ahora tenemos desde el año 2006 que venimos trabajando todo eso y no se han animado nuevamente entonces a aprobarla. Creemos que entonces desde este momento continúa entonces allí representada en la Asamblea Legislativa todos los intereses corporativos de este país y por qué no decir de las transnacionales que son las que entonces inciden en esta política de estas corporaciones. Ahora, Karen, hemos escuchado, por ejemplo, al diputado Mario Valiente decir que no es necesario que aparezca la palabra agua en el artículo. Es decir, ¿cómo ven ustedes que ha sido la estrategia que han utilizado los partidos de derecha, liderados en este caso por el Partido Arena, para evitar que esto haya sido posible hasta hoy? Bueno, yo creo que, como decía Abel, es sistemáticamente a través de los años que el Partido Arena y otros partidos aliados han venido montando un modelo, digamos, de privatización y de explotación de los bienes naturales de nuestro país. Y yo creo que es importante que la población también conozca y recordemos bien cómo se vinieron dando en el tema del agua diferentes modalidades de privatización, la descentralización, una pseudo descentralización en el país, cómo no había inversión, digamos, en el área rural para agua potable, porque nosotros, como sociedad civil organizada,
consideramos realmente importante el consignar este derecho, no para las personas que hasta ahora han podido gozar de este privilegio de tener mejor acceso a agua dependiendo de la calidad de agua. Ha dependido mucho del precio que se paga por el consumo, ¿verdad? O de la zona donde se evita, ¿no? Una de las cosas, tú puedes ir al supermercado y comprar un litro de agua de $4, que es agua importada. Pero nosotros realmente queremos que se consigne en la Constitución por, digamos, las grandes mayorías que aún no tienen cobertura a agua potable. Y lo mismo en el tema de la alimentación. Todos aquellos que pueden comprar, ¿verdad? Y tener privilegios a acceso, digamos, de una canasta básica mucho más variada y saludable que otros, digamos, que ganan $2 al día, son los que son por estas personas que debemos consignarlo. Lamentamos mucho la posición del diputado Mario Valiente y de otros diputados que van en elección ahorita, de decir de que no se necesita este tipo de leyes y que son leyes populistas. Nosotros consideramos que estas propuestas de ley de la sociedad civil organizada han venido desde el 2006, desde el 2008, una propuesta de ley general de agua, la reforma constitucional, la ley del subsector de agua potable y saneamiento, en la medida de las necesidades que el pueblo salvadoreño ha expresado y los vacíos que se tienen todavía de cobertura en estos temas. Entonces, consideramos que el que vive la necesidad diariamente sabe que no estamos mintiendo, sabe que es realmente un reto el enfrentar, el conseguir agua de calidad, el tener una alimentación adecuada. Ahora, Carlos, este tema no goza de mucha cobertura en los medios conservadores, los medios que responden a los grandes intereses. ¿Cómo han sentido ustedes esa apertura, digamos, si es que la existe, de parte de los medios para abordar ese tema que de entrada dijimos que es un tema vital, esencial? Fíjate que yo creo que el problema va alcanzando niveles niveles de crisis cada vez mayores y va impactando a segmentos de la población cada vez mayores y cada vez más distantes de segmentos que son pobres, ¿ve? Y que digamos que lo podemos ver normal, ¿ve? Que una comunidad suburbana, que una comunidad rural allá por Polorós, ¿no? O por Chalatenango, que no importa, ¿verdad? Que no tengan agua, no, ese no ha sido un problema. El problema es que ahora esta crisis del agua está tocando cada vez más intereses de empresas, cada vez más intereses de grupos con mayor capacidad económica y está tocando a más segmentos de la población en general. Entonces esto obliga a que esta gente se movilice y a que el problema del agua deje de ser una locura de las ONGs, de grupos pobres, de gente que no tiene agua, y obliga a los medios, incluso de derecha, a abordar el problema del agua. Yo hice un ejercicio el año pasado de revisar cómo se viene abordando el problema de agua en medios de derecha, medios que cubren el Gran Capital principalmente, y vi cómo ha evolucionado este mecanismo, y el año pasado, el año antepasado, cada vez hay menos medios que nos abordan mal. Es decir, el problema de agua es un problema que lo siente la población y es un problema que ya es innegable, ¿verdad? Situación que en el 2006 que presentamos la ley nos trataban como locos. Hubo un editorial de un diario de gran circulación ante una actividad de 40,000 personas que hicimos en el 2007. Que fue cuando comenzaron con los cántaros, ¿verdad? Exactamente. Entonces, este editorial, que es el diario de mayor circulación del Salvador, decía que nosotros lo que hacíamos era recordar tiempos de movilización de la pobrería, que éramos gente de los rojos. Y entonces ahora el problema de agua ya no se puede abordar así. Aunque venga este mismo editorialista y quiera decir otra cosa, es imposible. Los datos están
en su contra. Entonces, esto es lo que ha pasado. Entonces, ahora digamos que ya es solo los partidos de derecha, pero ya eso es una carga que ellos la llevan y nadie les cree. Solo los partidos de derecha sostienen que no hay problema de agua. O sea, una argumentación como la del diputado Valiente, primero denota ignorancia, pero también denota malicia y también denota una posición contra la población. Porque, ignorancia digo porque la ONU en el 2010 ratificó la incorporación del derecho humano al agua y al saneamiento como derechos humanos fundamentales protegidos en la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, y la ONU no es ignorante al creer que reconocer el derecho al agua no resuelve el problema. En la observación general número 15, la ONU delimita el alcance y dice, bueno, el reconocer el derecho al agua a los países les sirve para canalizar recursos, tanto nacionales como internacionales, porque está reconociendo que un derecho fundamental está siendo poco atendido por los países, por la capacidad que tengan los países. Entonces, esto sirve para que nacionales e internacionales inviertan. Entonces, de ahí también digo que es un acto malicioso decir que reconocerlo nos da igual. No nos da igual. Entonces, y también digo que ya la gente no le cree. O sea, Arena ha esgrimido y los demás partidos de derecha han sacado tantas argumentaciones diferentes que la gente no les cree. Y la última encuesta del UDOP no lo demostraba. El 86% de la población desaprueba la conducta de Arena al oponerse a la legislación que garantiza el derecho humano al agua en El Salvador. Ese es un dato que cuando comenzamos no estaba, y es un dato que demuestra y que obliga tanto a los medios como a los partidos a que tengan cuidado con lo que están haciendo con el agua en el país. Porque lo que están haciendo cada vez está más demostrado que es defender intereses corporativos contra o sobre el derecho de la población a tener agua en su casa. Es el que se refiere a la Ley General del Agua. ¿Cómo se encuentra esta discusión? Ustedes que le siguen la pista a esto todos los días y que han estado trabajando este tema y que lo conocen y que, bueno, ustedes han propuesto una ley desde hace varios años. ¿Cómo avanza, si es que avanza esta discusión? Abel, comencemos contigo. Sí, creemos que bueno, los diputados y diputadas allí por el 19 de abril del año 2012, digamos, dieron un avance importante, ¿no? Cuando, digamos, aprobaron la ratificación o aprobaron este artículo 69 que permitiera entonces reconocer una vez por todas el derecho a la alimentación y al agua. Pero a partir de allí, entonces tenía que continuar toda una discusión para su ratificación. Y allí donde realmente, según la ley, necesitamos los 56 votos para poder entonces ratificarse. Cuando entonces han habido ahora, yo diría, algún partido que nos ha acompañado en todo, digamos, el esfuerzo, pero siempre ha faltado, sea 1 o 2 votos para que eso se pueda cumplir. Luego, a partir de eso, en esa discusión que ha estado en la Asamblea Legislativa, específico, ahí se han encontrado, digamos, los intereses que han salido a luz cuando en primer momento dice, bueno, esto del agua no es un problema nacional. Existe agua por donde quiera y que eso ahora no lo podemos estar discutiendo. Cuando nosotros sabemos cuál es la gran problemática del agua en El Salvador, cómo está contaminada, cómo realmente se está ahora, digamos, utilizando, y que dentro de eso también nuestra agua que nos queda también está siendo entonces sacada de nuestro país, está yendo hacia afuera. Entonces se está haciendo un negocio sobre de ello, ¿no? Y cuando entonces dice que no, ahora que no importa quién administre el agua,
y que ellos dicen que debe que ahora administrarla la gran empresa privada de este país. Entonces nos queda muy clarísimo a nosotros como sociedad civil que ellos lo que buscan entonces con no avanzar en la discusión y aprobación de la ratificación y de la misma ley de agua es que quieren privatizarla. Y cuando digo ello, los partidos de derecha representados en la Asamblea Legislativa, cuando entramos a esta discusión, entonces siempre están diciendo, no, es que el Estado no puede administrar esto, las comunidades no lo pueden administrar, porque somos nosotros quien debemos de administrar. Entonces desde allí a nosotros no nos pueden ahora engañar, ni nos podemos equivocar como pueblo salvadoreño cuando ellos dicen que quieren administrar como empresa privada, es específicamente que la quieren privatizar. Y eso no queda ninguna duda. Entonces es allí donde no, entonces la ley queda entonces entrampada por esta estructura de administración. Cuando las comunidades ahora han demostrado en diferentes partes de nuestro país que son capaces entonces de administrar y que han llevado a cabo grandes entonces proyectos específicamente en nuestras comunidades de cómo hacen el manejo del agua. Y que esto entonces trastoca otras realidades que tienen que ver con lo que tenemos encima como el cambio climático. Entonces, ¿qué grandes afectaciones? Es decir, que nosotros cuando estamos hablando del artículo 69 que se debe de ratificar, porque estamos hablando de dos cosas fundamentales. No hay ningún ser humano en el planeta que pueda ahora vivir sin esos derechos y que tiene que ver con la alimentación, con el agua. ¿Por qué entonces no podemos entonces tener una alimentación ahora adecuada y que sea nutritiva para nuestro país si no estamos hablando de agua? ¿Por qué? Porque aquí nosotros los agricultores, los campesinos, necesitamos el agua para poder entonces ahora nosotros poder producir. Y cuando se nos están negando estos dos derechos, entonces nos queda clarísimo quiénes entonces ahora se oponen específicamente a que muchas personas, muchas familias puedan tener acceso a este recurso vital y tener el derecho a la alimentación que se ha negado. ¿Por qué? ¿Qué nos interesa a nosotros como pueblo organizado, como pueblo salvadoreño, que esos súperes estén llenísimos de comida, que estén llenísimos de varias cosas, cuando nosotros entonces no tenemos acceso a eso? Entonces el gran problema ahora no es tener la alimentación, sino tener el derecho al acceso a ella, ¿no? Y creo que eso específicamente ahora los partidos de derecha es lo que nos están negando, tener el acceso a esa alimentación como todos los salvadoreños, mujeres y hombres, debemos de tener. Ahora, Karen, ¿cuáles han sido los puntos que han generado conflicto? Y si pudiéramos hacer un recuento de cómo ha venido avanzando la discusión. Bueno, en el caso de la Ley General del Agua inició, digamos, desde que el Foro del Agua plantea esto en el 2006. Lastimosamente no es hasta en el 2012, el 22 de marzo del 2012, que el Ejecutivo plantea por primera vez una propuesta de ley desde el Ministerio de Medio Ambiente, ¿verdad? Y es hasta el 2013 donde se inicia la discusión de esta ley. Lamentamos nosotros todo este tiempo perdido porque eso lo que ha ido es agudizando la crisis que existe en nuestro país sobre el tema del agua, aumentando la mala gestión del agua por diferentes sectores y dando cancha a la sobreexplotación, digamos, del agua por muy pocos sectores también, porque en este caso la población ha sido, digamos, la más sacrificada a través de que no ha habido un ordenamiento, digamos, territorial para una planificación estratégica de la protección de los recursos hídricos en nuestro país. Entonces, tenemos nosotros que la ausencia de la ley ha agudizado, digamos, en todo este tiempo la problemática que ahora enfrentamos y que principalmente se genera en algunos conflictos territoriales que se van dando. Y en la Asamblea Legislativa esto, digamos, ha venido a demostrar cómo diferentes grupos, digamos, de partidos políticos vienen posicionando el tema de que quieren ley, pero quieren una ley a su manera. Quieren una ley donde, como lo decía Abel, el ente rector, ¿verdad?, sea y esté, digamos, en manos de algunas instancias y gremiales privadas. Nosotros aquí creo que es donde se cruza el tema de la reforma constitucional y de la Ley General del Agua, porque cuando nosotros hablamos de una Ley General del Agua con enfoque de derecho humano,
es donde nosotros consideramos que es realmente el Estado el que debe ser garante de todos los derechos fundamentales. Y es donde nosotros la participación de los privados lo vemos como un juez y parte. Por otro lado, la Ley General del Agua plantea el ordenamiento de la gestión hídrica en nuestro país y hacerlo de manera más estratégica para que el Estado pueda tener en su posesión, ¿verdad?, el dominio de estos bienes naturales. Cuando ellos quieren incorporar el dominio a los privados, es que nosotros le estamos dando la llave a estos privados para la sobreexplotación de los recursos. Entonces, sí consideramos que esto ha sido uno de los motivos de entrampamiento. Arena no ha desistido de implementar ganancias sobre el tema de la privatización del agua y en sus modalidades ellos niegan esto porque sabemos que ellos lo que no quieren es, digamos, la privatización de los servicios de agua potable. Ellos lo que quieren es privatizar la sobreexplotación que ya hacen de los bienes y no pagar porque hasta ahora no hay un marco normativo que regule y que haga que estas empresas paguen. Por supuesto, sabemos que hay empresarios que están preocupados por la situación y que también quisieran que hubiera una ley general del agua, pero que son grupos minoritarios los que están, digamos, ejerciendo ese poder en estos partidos políticos, manipulando para que no se pueda dar a este proceso de país. Yo creo que al final esto ha quedado evidenciado. Tenemos ya prácticamente varias sesiones donde han habido ausencia de partidos políticos, donde no hay quórum para poder entablar la discusión y lastimosamente ya vinieron especialistas de otros países a hacer una recopilación del estudio de las diferentes legislaturas a nivel latinoamericano y no hay, digamos, una coherencia en el discurso del Partido Arena para negar esos votos ante una herramienta jurídica, digamos, que se requiere y que el país necesita ante esta crisis que tenemos. Ahora, Carlos, ¿quién se beneficia de ese desorden organizado que existe en cuanto al tema del agua? Mira, aquí hay sectores empresariales que son los que están detrás de la postura de ANEP al proponer una ley donde el eje central sea la apropiación de la institución que gestiona el agua y por ende están detrás de la posición de los partidos de derecha, de Arena, del PCN y del PDC. Es decir, y lo hemos visto, claro, ya hoy durante las últimas meses, digamos. Está el sector cañero. Sabemos que son grandes usuarios del agua. Incluso nos podríamos así, haciendo cálculos generales, que una hectárea de caña está consumiendo más o menos 15,000 metros cúbicos desde que rozan la caña hasta que está en producción. Entonces, ese es un gran usuario que se beneficia del actual modelo de gestión desregulado del agua. Hay empresas embotelladoras principalmente que también están lucrándose a partir de este modelo de gestión. Y no es que estemos en contra de que las empresas usen el agua, pero el asunto es que la gestión desregulada nos está llevando a generar problemas. Pero es en esta gestión desregulada donde estos malos empresarios están haciendo el negocio. También hay empresas de la industria de la construcción que se benefician a partir de la destrucción de zonas de recarga. Entonces ahí tenemos Casalco, ahí tenemos la ASI, y principalmente la industria embotelladora de agua, y tenemos Camagro, principalmente la industria cañera. Entonces, ellos son los que están haciendo el negocio, y siguen haciendo el negocio porque la prioridad son estas empresas. Entonces, este modelo de regulado los beneficia. Entonces, ellos tienen que, y yo creo que es natural, no creo que sea moralmente bueno, ¿verdad? Pero es natural que ellos piensen y que ellos pataleen por mantener este modelo de gestión. Entonces, este modelo de gestión desregulada que beneficia a estos sectores en concreto, y no es a todo el sector, es a estas industrias en concreto, este modelo de gestión y la defensa de este modelo de gestión es lo que está detrás de la posición de ANEP
y es lo que está detrás de la posición de Arena. Aquí no hay, yo creo que en la ley, en la discusión, tal como va ahorita de la Ley General de Aguas, no ha habido espacio para discutir de propuestas. Porque Arena se ha centrado en que el eje central de la discusión debe ser que el ente rector del agua en El Salvador tiene que ser un ente autónomo con características privadas. Evidenciando el interés que hay de tener el poder sobre el recurso. Exactamente, Porque ANEP ha definido, ANEP, FUSADES han definido que, de acuerdo a su análisis, ahorita en El Salvador hay leyes que podrían aplicarse y con los que se podría resolver el problema de agua, o por lo menos comenzar a atender. Pero ¿cuál es el truco ahorita? El truco es que ahorita, como hay varias leyes y hay varias instituciones que tienen que aplicar esas leyes, no se aplican. Es una deficiencia de institucionalidad. Entonces, para ellos el reto está en aprobar una ley en la cual la institución esté cooptada por estos sectores y de esta manera la ley no se aplica. Entonces, ¿cuál es el truco que nos está vendiendo la derecha y la ANEP? Es una propuesta de ley donde ellos nos quieren confundir diciendo no, que sea una autónoma. Y cómo las empresas autónomas tienen una característica, y es que la gobierna una junta directiva. Entonces ellos proponen una autónoma donde la junta directiva sean 7 directores. Y de estos 7 directores, ¿cómo se componen? Dicen, un director que sea de las asociaciones agropecuarias legalmente constituidas, esto es Camagro. Un director que sea de la Asociación de las Industrias, esto es ASI. Un director que venga de la Cámara Salvadoreña de la Construcción, esto es Casalco. Y un director que venga de las empresas de turismo. Entonces estamos de 7, 4 son estrictamente privados. Esto quiere decir que una empresa autónoma que la cargue el Estado, pero donde decidan los privados. Esa es la receta para la gestión del agua que nos está ofreciendo Arena y ANEP. Entonces, por estar peleando, por apropiarse de la autoridad del agua, no hemos podido discutir ni un solo tema de fondo. Nosotros les hemos planteado, discutamos planificación estratégica del agua, discutamos los usos prioritarios, discutamos... Que son los temas de fondo, ¿no? Exactamente. Entonces, pero ellos dicen que no se puede porque el problema es la institución. Y ciertamente, yo no respeto en lo absoluto la propuesta, pero yo estoy de acuerdo que como sectores empresariales y como empresas que están haciendo negocio del agua, esa es una propuesta totalmente válida para ellos. Entonces, ¿cuál es lo que nos queda? Como ciudadanía tenemos que pensar si estos sectores que ahorita están haciendo negocio del agua, esta propuesta que nos traen estos sectores es válida para nosotros, para la gente que no tiene agua, para la gente que está enfrentando problemas de contaminación, que tenemos que salir a la calle a poner los cántaros porque no nos llega por la escasez en que estamos llegando. Si esa propuesta de Arena, si esa propuesta de la ANEP es la propuesta que necesitamos para la población. Ahora, Abel, ¿cuál ha sido el papel que ha jugado el FMLN en este caso en cuanto a la discusión de la Ley General de Agua? Pues nosotros, las diferentes organizaciones, junto también al Foro del Agua, hemos estado, incidiendo específicamente en la fracción del FMLN y explicándole de cómo realmente nosotros, las comunidades, las organizaciones, hemos estado preparando toda una propuesta que nos permita entonces beneficiar al pueblo salvadoreño como tal. Y en ese sentido, creemos que en la fracción del FMLN hemos encontrado eco
y nos ha acompañado entonces en toda esta demanda que hemos hecho, a partir de que nosotros hemos llegado con propuesta y les hemos dicho, es esto lo que queremos como pueblo, es esto lo que estamos proponiendo como comunidades, para que entonces ustedes nos acompañen. Y es allí donde entonces se logró que el FMLN sea nuestro aliado estratégico para seguir impulsando esta propuesta que nosotros hemos venido entonces demandando. Y desde allí hemos querido hacer lo mismo con los otros partidos. Hemos encontrado los de otros partidos, hemos ido donde ellos y les hemos dicho a los jefes de fracciones de los demás partidos, esta es la propuesta que queremos como ciudadanía, esto es lo que nosotros demandamos, y no hemos entonces encontrado eco en ningún momento con ellos. Entonces creemos que desde allí es que hemos entonces entrado a toda la negativa y hemos tenido entonces nosotros que ir a actividades de hecho, como lo que hicimos el día martes, para poder entonces ablandar, nosotros diríamos, esa negociación con ellos. Sin embargo, ni así entonces los encontramos. Entonces, desde allí es que nosotros entonces hemos venido exigiéndole al FMLN que nos siga acompañando en todo este proceso, porque creemos que el pueblo salvadoreño no se le puede negar ese derecho al agua y que por lo tanto entonces creemos que el FMLN debe entonces de estar junto a esta propuesta para poder entonces que se lleve a cabo en nuestro país. Ahora estamos cerca de tomar una gran decisión como país. Estas discusiones de las que estamos hablando, tanto la ratificación como la ratificación del artículo 69, como la Ley General de Agua, es una discusión que se desarrolla en el seno de la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, la decisión del 1 de marzo es una decisión muy importante que tiene que ver con este tema esencial. Ahora, Carlos, ustedes están desarrollando una campaña justamente para concientizar, dicen algunas personas, ahí tú me sabrás decir cuál es el término adecuado, hay una discusión eterna sobre eso, de que la gente cobre conciencia justamente y que la decisión que tome el 1 de marzo esté fundamentada en este tema que es vital. Sí, efectivamente nosotros hemos durante las últimas semanas venido desarrollando acciones en el marco de la campaña Por mi Derecho al Agua. Y esta campaña tiene el objetivo de que la gente movilice su opinión. Ya sabemos que este indicador del YUDOP, del 86% de la gente está en contra de los partidos que se oponen al derecho al agua. Tenemos que hacerla efectiva este 1 de marzo. Y por eso nuestra campaña se compone de dos frases. Uno, yo voto. La gente tiene que votar este 1 de marzo. Y tiene que votar contra la privatización del agua en El Salvador. Es decir, tiene que votar contra los partidos que tienen en su agenda la privatización. Entonces, por eso la campaña en esta primera fase tiene como objetivo informar sobre la agenda oculta de los partidos políticos, porque ningún partido hasta la fecha nos ha ido a ofrecer privatizar el agua. Si nos hubieran ofrecido, seguramente ya toda la gente tuviera una decisión, porque aquí, desde el más pobre hasta el más rico, todos necesitamos agua. Hay gente que puede comprar agua embotellada, la mayoría de gente en el país no puede. Entonces, si nos hubieran ofrecido privatización, nosotros tendríamos claro por quién votar. Pero nosotros estamos informando, ante el vacío de información que hay, estamos informándole a la gente cuál es la agenda oculta de los partidos. Y por eso es que nosotros decimos, yo voto por mi agua, rechazo a la privatización. Entonces yo quiero invitar esta noche para que nos busquen en el Facebook, nos busquen en el Twitter, con el hashtag yo voto por mi agua. Y ahí informémonos y participemos. Ahí hay que seguir a los diputados, hay que escribirles a sus cuentas y hay que invitar a la población a que vote contra la privatización del agua en El Salvador. De hecho, ya va a aparecer ahí en nuestra pantalla ese hashtag, porque también nosotros como canal estamos por la ratificación y estamos por el derecho humano al agua, porque somos agua. Y además, esa encuesta, ese detalle de la encuesta que mencionás, Carlos, creo que es fundamental para saber que la gente cada vez está tomando más conciencia. Ahora, Abel, ¿cuál debe ser la actitud de la ciudadanía este próximo 1 de marzo con respecto a las elecciones, que son importantes? Elegimos consejos municipales, elegimos Parlamento Centroamericano y Asamblea Nacional.
y este tema que es de vital importancia, sobre todo para las comunidades y el sector agrícola al que representas. Si nosotros como hombres y mujeres, ciudadanos de este país, tenemos un deber, ¿verdad? Y tenemos un derecho, que es ir a votar el 1 de marzo. Por lo tanto, creemos que hemos venido reflexionando en los últimos días o los últimos meses sobre realmente quiénes nos están negando a ese derecho fundamental del agua y de la alimentación. Y dentro de eso es importante decir esto, que ahora la población salvadoreña y específicamente nuestras comunidades y cooperativas ya no están votando por esas libras de frijol, no están votando por esas libras de azúcar que los partidos de derecha siempre acostumbran a hacer. Es decir, que allá en las comunidades... le llaman bolsa solidaria, paquete solidario, es una cosa así. Sí, le están ahora cambiando el nombre y bueno, pero al final es lo mismo, ¿no? Están diciendo, bueno, aquí está un paquete solidario, quiero ser solidario con usted, familia, y aquí les traigo esto, pero al final sigue siendo una libra de frijol, ¿no? Entonces, ya las familias, en las comunidades, en nuestras cooperativas, ahora ya no están cayendo en esa trampa. Están con un voto más, yo diría, más reflexionado, más pensado. Y eso es importantísimo. Y que dentro de eso hay muchos jóvenes, ahora hombres y mujeres, que también entonces están ya en lo mismo, pensando, un voto muy pensado, ¿no? Y eso es importante. Y que luego, a partir de eso, sabemos que entonces los medios de comunicación, ahora radiales y escritos, han llegado entonces con un discurso hacia las comunidades, digamos, de todos estos diputados y diputadas a la Asamblea Legislativa, al Parlacen, y aún alcaldes, que entonces han llegado entonces con un mensaje que aquí se resolvió todo en nuestro país. Vivimos en un país de maravilla, aquí ya no nos hace falta nada, ¿no? Pero creemos que eso mismo, las comunidades ahora no están entrando a ese mensaje, porque están reflexionando específicamente quiénes son aquellas personas que van ahora como diputados y diputadas y que están negando este derecho. Cuando allá en nuestras comunidades tenemos que esperar que caiga el agua, tenemos que viajar a traer el agua, entonces, y que sabemos quiénes lo están negando, por lo tanto, entonces estamos haciendo ahora un voto muy reflexivo. Pero por lo tanto, también quiero aprovechar e invitar a todos mis compañeros campesinos, agricultores, cooperativistas, es que el primero de marzo no nos podemos quedar sin ir nosotros a cumplir ese deber y ese derecho que tenemos. Y que no nos vayamos a equivocar y que dentro de esto permita específicamente ahora castigar específicamente a aquellos que nos están negando ese derecho a la alimentación y al agua. Ahora, Karen, no cabe duda que el próximo 1 de marzo los salvadoreños y salvadoreñas tenemos el poder en nuestras manos. Claro. Claro, yo creo que hay algo muy importante y es que como foro y organizaciones también de la Alianza Ambiental hemos desarrollado una campaña de información. Yo creo que la gente ahora puede no tomar en cuenta lo que estamos hablando, pero sí tomar en cuenta la actitud que han tenido estos grupos parlamentarios en la Asamblea Legislativa, cuando se han ido a ver estas plenarias y hemos visto cómo los diputados se marchan o cómo los diputados no levantan la mano a favor de este tipo de leyes, ahí nosotros nos damos cuenta realmente quiénes están a favor del pueblo salvadoreño y de estas leyes y quiénes no. Y algo muy importante, ellos saben que existe la necesidad, porque como decía Abel, llegan con su bolsita de alimentos, ¿verdad?, a querer comprarme por un tiempo el voto de la población, y también sabemos que hay alcaldes y diputados que ofrecen sistemas de agua, ¿verdad?, que están ofreciendo este tema. Entonces sabemos que la necesidad está y ellos están conscientes de esto. Ahora, la población, tenemos la plena confianza nosotros de que está informada, que necesitamos que realmente estas cuestiones se ratifiquen de manera consecuente y se lleven, digamos, a concretar en la Asamblea Legislativa en votos. O sea, no necesitamos que ellos prometan en nuestras comunidades, sino que realmente la actitud verdadera de los partidos políticos se demuestra votando en la Asamblea Legislativa. Y yo creo que la población está
clara, un llamado a la mujer salvadoreña. Somos el 53% de la población, tenemos en nuestras manos el ejercicio de este ejercicio cívico de poder darle un mejor futuro a nuestros hijos con respecto al tema de la seguridad alimentaria, de la soberanía alimentaria y sobre el tema del derecho humano al agua. Bueno, y quiero agradecerles a los tres por haber estado esta noche hablando sobre este tema que es de vital importancia. Muchas gracias por aceptar esta invitación. No, gracias gente por tenernos acá. Y a ustedes, amigos y amigas, gracias por estar ahí al otro lado de esta maravilla que es la televisión, que nos permite comunicarnos y tomar conciencia de nuestro poder, porque en nuestras manos el próximo 1 de marzo está el poder de elegir, el poder de decir este sí, este no, y el tema del agua es algo que tenemos que combinarlo ahí bien para saber tomar la mejor decisión. Quédense con la programación de Gente Ve porque hay mucho más para todos y para todas. Pasen muy buenas noches.